Bueno, vamos a arrancar. Bueno, segundo, a ver. Listo. Y bueno, nosotros somos una empresa grande, somos un paquete de empresas, ¿cierto? Que estamos en 5 continentes, somos un paquete de compañías, no es una marca Durman para todo, precisamente en América nos llamamos nosotros, en Estados Unidos y Canadá, IPES, que es la fábrica más grande de tubos plásticos de Canadá, ¿cierto? De México hasta Colombia nos llamamos Durman, de Perú hasta Argentina nos llamamos Nicol, y en Chile está Vinilit, que es la fábrica más grande allá en Chile, ¿cierto? Pero es un paquete de compañías y tenemos diferentes tipos de portafolios, de diferentes tipos de soluciones para infraestructura, para predial, para industria, para riego. Para nosotros predial es del contador de agua hacia adentro, infraestructura del contador de agua hacia afuera, ¿cierto? El plástico y básicamente el PVC tiene escasamente un siglo de haberse desarrollado. En 1928, un químico de la BF Goodrich, el doctor Simon, desarrolló el PVC. El PVC como resina se había inventado, pero nunca le habían dado ninguna utilidad y él comenzó a hacer tubos de PVC. Ya en el año 30 comenzaban a haber fábricas que hacían tuberías de PVC. Los primeros tubos fueron iguales a los tubos de acero, imitando los tubos de acero. En 1958 la misma BF Goodrich, ¿cierto? Que ahora se llama Lubrisol, esa parte, inventó el CPVC o el PVC posclorado. Desde el año 1961 hay probetas de CPVC industrial, nosotros llamamos Corsa, ¿cierto? En ácido sulfúrico y se mantiene intacto. Si tenemos un tubo de acero, hacer un oxidable o cobre ya hubiera fallado. En el 80 inventaron una tubería de CPVC para reemplazar el cobre, la tubería que actualmente nosotros utilizamos para parte de agua caliente en vivienda comercial, que es el CPVC CTS. Y en el 84 inventaron un CPVC para redes contra incendio. ¿Qué es el PVC? El PVC es el material más utilizado en Colombia para hacer tuberías. La vemos en tuberías de cobre, tenemos tuberías de concreto, tenemos tuberías de acero, acero inoxidable y diferentes tipos de plástico como polietileno, polipropileno, PALP, pero el PVC es el rey. O sea, en Colombia es el material más utilizado para todo tipo de usos. ¿Cómo se fabrica el PVC? Se coge la sal, se saca cloro, eso lo hace Refisal o las empresas que manejan, se saca cloro, se coge el petróleo, se le hace un proceso, se saca gas etileno, después se mezcla, y en Cartagena hay una empresa que antiguamente era Petroquímica Colombiana, ahora es Mexican Resinas, que coge tanto el cloro como el etileno y hace la resina de PVC. El PVC tiene en su formulación un 57% de cloro en peso. Adicionalmente, y como comentaba Orlando en una presentación, el gas etileno también se puede sacar del petróleo. Además del petróleo, se puede sacar del gas natural o de los biocombustibles. O sea, nosotros podemos tener un PVC completamente verde, en el sentido de que lo podemos traer la sal del mar y el etileno lo podemos sacar de la palma africana. Tenemos el CPVC. El CPVC es una resina que tiene más cloro en su formulación y puede tener un 64, 68, 70, 74% de cloro en su formulación, ¿cierto? Es una resina que para fabricarlo es muy especial. En el mundo hay 4 o 5 fábricas de resinas de CPVC. Está Lubrisol, como lo había mencionado, que es la más grande y la más antigua, que es de Estados Unidos. Está Arkema, que es de Francia. Está Kaneka, que tiene plantas en Estados Unidos, pero su origen es japonés. Está Sequisi, ¿cierto? Que también es una compañía japonesa, y hay en China una o dos más. El CPVC de los fabricantes son mucho más este producto es mucho más elaborado. Y básicamente la diferencia entre el CPVC y el PVC, pues el CPVC es una resina de mejor comportamiento para muchas cosas, pero yo lo puedo utilizar para llevar agua con temperatura 40, 50, 60, 80, 93 grados constante, ¿cierto? Y
como el exceso de cloro hace un producto que en caso de un incendio no se promueva la llama, ¿cierto? Entonces se utiliza para ciertos productos en redes contra incendio cuando son sobre placa o son expuestos. Voy a mencionar a Lubrisol. Lubrisol es una compañía muy grande y ellos a nivel mundial venden su resina y tienen patente o nombre comercial sobre sus nombres, sobre productos. Ellos le proveen tanto a Durman como a IPES, también le proveen a Charlotte, a George Fichers, a Vitaulic, a Taiko, a Viking, ¿cierto? O sea, es una compañía que tiene nombres como Corsan, Blaze Master o Flogar Gold, que no son nombres nuestros, son nombres que pertenecen a Lubrisol y varias compañías pues la pueden mencionar. Sencillamente para mencionar de que pues esta es una compañía que revisa mucho su calidad y es una compañía que a nivel mundial es muy reconocida. Hay varios productos que hay para presión. Hay productos que son de CPVC como Flogar Gold o CPVC para vivienda, o Corsan, que es un CPVC para uso industrial, pero también tenemos para presión productos de PVC que pueden ser bajo el sistema Schedule. Tenemos el PVC RD, que usualmente nosotros conocemos aquí en Colombia, ¿cierto? Cuando uno maneja tuberías a presión, uno tiene que tener presente básicamente dos condiciones. Una, cómo se maneja la presión. La presión generalmente se maneja bajo el sistema Schedule o bajo el sistema RB, ¿cierto? Y otra, cómo es su diámetro externo. Entonces, el diámetro externo, generalmente uno dice 2 pulgadas, pero es diferente de 2 pulgadas IPS a 2 pulgadas CTS o a 2 pulgadas SUD o en milímetros. ¿Qué es IPS? IPS es Iron Pipeside, tamaño de tubo de acero. Como comentaba originalmente, los tubos de PVC cuando se inventaron, cogieron un tubo de acero y lo imitaron. Entonces, tiene un diámetro externo a un tubo de acero, Iron Pipeside. Acuérdense de Iron Man, el hombre de acero. En el 80, cuando sacaron una tubería para reemplazar el cobre de CPVC, salió la tubería de CPVC para vivienda, Cooper Tubeside, talla de tubo de cobre. Entonces vemos que aunque ambos son de 2 pulgadas, los diámetros CTS son más pequeños. En Colombia, usualmente el CPVC que nosotros utilizamos para vivienda es CTS, todos los demás tubos generalmente son IPS. Hay para redes contra incendio, tenemos un diámetro SUD. SUD es Cast Iron o South Diameter, diámetro externo de tubería de hierro fundido. Estas generalmente son tuberías AWWA como la C900 y sencillamente cuando la AWWA quiso hacer un tubo de PVC, no imitó un tubo de acero, sino trató de imitar un tubo de hierro dúctil. Y tenemos también tuberías en milímetros, generalmente vienen de Europa o vienen de China, ¿cierto? Que es otras consideraciones. Hay más en diámetros, pero estos son los principales y los más conocidos. Y en la parte de presión, pues estas son la manera como se mide la presión. Tenemos el sistema SSH, sistema Schedule, sistema cédula, sistema calibre. Sencillamente es la relación de la presión de trabajo del tubo y el esfuerzo hidrostático de diseño del material, ¿cierto? Todos los tubos de acero son Schedule y hay algunos tubos de PVC y CPVC que son Schedule, ¿cierto? Una diferencia es que para el mismo Schedule, ¿cierto? A medida que el diámetro aumenta, la presión de trabajo va disminuyendo, ¿cierto? Entonces vemos si es un Schedule 10, la película es delgada, si es un Schedule 80, la película es más gruesa. Entonces un tubo Schedule 80 pues aguanta más presión generada por el agua, ¿cierto? Que un Schedule 10. Los schedules más conocidos en plástico son Schedule 40, Schedule 80, tanto en tubos como en accesorios, y nosotros tenemos en acero Schedule 10, Schedule 20, Schedule 30, Schedule 40, Schedule 80, Schedule 120, Schedule 160. En plástico, vuelvo y repito solamente que yo conozca, hay Schedule 40 y Schedule 80.
Aquí vemos lo que le comentaba, si estamos a la misma temperatura, 23 grados centígrados, un Schedule 40 en media pulgadas para 600 psi, a 2 pulgadas es para 280, a 6 es para 180. O sea, a medida que aumenta el diámetro, siendo el tubo Schedule 40, la presión va bajando. Eso mismo pasa en el Schedule 80. Cuando es para media, es para 850 libras por pulgada cuadrada, en 2 pulgadas para 400 y llega hasta 220 en 14 pulgadas. Hay que tener presente esto porque nosotros muchas veces pensamos que si es Schedule 80 es un tubo mucho más fuerte que un RDE y no tenemos en cuenta estas variaciones de presión a la medida que el diámetro aumenta. Tenemos el otro sistema que es el sistema RDE o el sistema SDR, Relación Dimensional Estándar o Standard Dimension Ratio, ¿cierto? Esta sencillamente nos dice es cuántas veces cabe el espesor de película en el diámetro externo de la tubería, ¿cierto? Y al revés de los sistemas Schedule, un RD9 la película es más gruesa, un RD21 va bajando, ¿cierto? Y los RDs, entre más grande el RD, la película va a ser más delgada. ¿Qué significa? Que un RD 64 aguanta menos presión que un RD9, ¿cierto? Es un sistema más moderno que el sistema Schedule, ¿cierto? Esta básicamente es únicamente para sistemas plásticos, ¿cierto? Y el RD tiene la ventaja que si yo tengo un tubo RD21 que es para 200 PSI, no importa si el tubo es de media, de 2, de 4, de 6, está diseñado para 200 libras por pulgada cuadrada. Hay que anotar que RD es en español, SDR en inglés, y esto viene de la ACTM, que es Niconte de Estados Unidos. En Estados Unidos hay otro Niconte que es AWA, pero ellos no lo llaman SDR, sino lo llaman DR, Dimension Ratio. RD, SDR y DR son iguales, son idénticos. La única diferencia es que el RD es bajo norma, pues viene por ACTM o nuestra NTC 382 y DR viene por AWWA, pero es prácticamente lo mismo. Estos son los principales RDs que hay desde RD9 hasta RD64, ¿cierto? Hay que tener presente que estas presiones de trabajo son para PVC o CPVC. Nosotros vemos en polipropileno o nosotros vemos en polietileno que RD9, pero lo que pasa es que para el cálculo de ellos el esfuerzo hidrostático de diseño es menor al PVC, entonces un RD9 en polipropileno me parece que es para 240 PSI, ¿cierto? Mientras un RD9 para PVC es 500 PSI, cuando la temperatura está a 23 grados centígrados, ¿cierto? En la parte de presiones tenemos nosotros los megapascales, las atmósferas, kilogramos, fuerza centímetro cuadrado, o tenemos los metros de columna de agua. Estas son las más conocidas. Aquí vemos lo que les comentaba. Si yo tengo un Schedule 80, a medida que aumenta el diámetro, la presión de trabajo del tubo pues va disminuyendo. Si yo tengo un tubo R13.5, no importa qué diámetro es, los tubos van para la misma presión de trabajo. Esta es básicamente la diferencia entre el sistema Schedule y el sistema RD. Bueno, hay que tener en cuenta otro factor que es, o otro elemento que es la temperatura. Los plásticos, la gran debilidad que tienen los plásticos es la temperatura, es como la kriptonita Superman. Entonces, a medida que esté uno mayor temperatura, pues el desempeño del plástico va a disminuir y llega a un punto donde ya sus propiedades físicas ya se deterioran mucho, ya no funcionan, ¿cierto? Entonces, si tenemos un tubo Schedule 80, que decíamos que el media pulgada era para 850 PSI, libras pulgada cuadrada, cuando está a 32 grados ya es para 774, cuando está a 60 grados de temperatura es 425,
y este está rateado hasta 93 grados centígrados, 170 libras por pulgada cuadrada. Entonces hay que tener en cuenta en los diseños es que a medida que yo tenga un aumento de temperatura, la presión del trabajo no va a ser la misma, sino va a variar. Esta deflexión, ¿cierto? Ya es 0.91, 0.82, este factor de deflexión solamente aplica para el CPVC. En el caso del PVC, pues en las tablas siempre dice que máximo hasta 60 grados centígrados, pero la recomendación que nosotros hacemos es que el PVC solamente lo trabajemos constante a temperatura ambiente, 23, 25, 27 grados centígrados. Es eso. Y el CPVC de vivienda solamente está rateado hasta 83 grados centígrados constante, ¿cierto? Entonces un tubo de media pulgada pues va a variar un 25% de la presión nominal. Eso es básicamente eso. Bueno, hay unas definiciones que he mencionado, que está el esfuerzo hidrostático de diseño, ¿cierto? Que es la máxima presión que se estima que puede soportar continuamente un tubo con el grado de certeza de que no va a fallar, ¿cierto? Tenemos la presión de trabajo. La presión de trabajo es la presión a que puede estar el tubo y pues en teoría no debe fallar, ¿cierto? No debe tener problemas. Tenemos a los tubos le hacen diferentes pruebas, le hacen pruebas de presión sostenida, ¿cierto? Por 1000 horas, ¿cierto? A veces le hacen pruebas de presión de rotura, sencillamente ver eso es en menos de 60 segundos ver en cuánta presión falla un tubo. O sea, tenemos una prueba de presión de rotura. Tenemos la prueba del esfuerzo hidrostático de diseño a largo plazo. Generalmente se hace a 100.000 horas y se hacen extrapolaciones a 50 años. 100.000 horas son aproximadamente unos 12 años, pero a raíz de eso se le pueden hacer extrapolaciones a 50 años de la durabilidad o el comportamiento del tubo. Todas estas pruebas son obligatorias en los compuestos de destrucción de los tubos, ¿cierto? Y esto viene de la fórmula ISO, la ecuación ISO, donde me relaciona tanto lo que es el RDE como el schedule, como el esfuerzo hidrostático de diseño. Esta es una fórmula donde dice que 2 veces el esfuerzo hidrostático de diseño dividido la presión de trabajo es igual a 2 sobre schedule o es igual a RDE menos 1. Aquí esto es importante que el esfuerzo hidrostático de diseño para el PVC o el CPVC es 2000 PSI, ¿cierto? Un segundo apago esto aquí un segundo. 2000 PSI. Si nosotros tenemos productos de polietileno o polipropileno, esto puede ser 1400 o este puede ser 1240, dependiendo del tipo de resina. Entonces hay que ver que los RDE son diferentes para un PVC que para un polietileno o para un polipropileno. O sea, la presión de trabajo. Bueno, yo voy a decir cosas básicas, simplemente tal vez los fabricantes los conocemos. Los tubos plásticos se hacen de 2 maneras. Una manera es por extrusión, que la resina se sube a 180, 200, 220 grados centígrados y se mete en una máquina que va extruyendo la tubería, va soplando y va saliendo el tubo. Otra manera de hacer es se hacen unos perfiles y el perfil después viene y hay una máquina que lo va formando o la va armando y se va cimentando, ¿cierto? Esa es básicamente las 2 maneras de hacer tubería, por extrusión o por formado, ¿cierto? Si nosotros vemos en acero, el acero puede ser, o cogen una lámina y la sueldan, o lo cogen y la van haciendo por rotación, la van haciendo de otra manera, pero es diferente. O sea, no lo hacen extruida, sino lo hacen por movimiento. Los accesorios se pueden hacer de 2 maneras, o por inyección, la resina se derrite y se inyecta en un molde y con eso nosotros tenemos los accesorios que son inyectados, ¿cierto? Otra manera de hacerlo es por construcción o fabricados. Aquí coge uno un tubo y va cortando y uno va haciendo los accesorios, uno hace los codos, hace la silla Y o hace las T's,
Entonces, esas son las dos maneras de hacerlo, por inyección o por fabricado, ¿cierto? ¿Por qué fallan los tubos? Y eso fue una charla muy interesante que Orlando la dio, pero básicamente tienen varios orígenes. Uno es en su momento de fabricación, cuando se están extruyendo los tubos, el tubo tiene diferentes tipos, no tiene una dimensión constante, a veces por problemas de la energía eléctrica o la calibración del equipo, ¿cierto? De todas maneras pueden tener ese problema. El material que se va a utilizar se puede contaminar con agua o algún elemento del ambiente, entonces puede generar problemas en su producto terminado. No hay suficiente cocción entonces, o una cocción extrema, entonces hay delaminado, ¿cierto? Aparecen como unas grieticas, ¿cierto? Que pueden ser superficiales o pueden atravesar totalmente el tubo o el accesorio. El sistema de inyección a veces no se hace de forma adecuada para hacer los accesorios y entre más grueso el accesorio tiene más problemas en su colocación de la resina. El molde lleva muchos años y se desgasta, entonces eso también puede generar problemas. Entonces, una manera es en su momento de fabricación. De todas maneras, todas las fábricas tenemos un control de calidad y se está continuamente revisando con escáner o manualmente que todos estos elementos se mantengan en su parte óptima y ese material es desechado y lo ideal es que nunca lleguen al usuario final. Otra forma que pasa es en el transporte, su almacenaje. El producto lo pueden golpear. En el camión se apila mucho material, entonces los accesorios se pueden deformar o los tubos se pueden deformar. Se dejan mucho tiempo a la intemperie, entonces generalmente los tonos blancos o claros se deterioran más rápidamente. O en la obra puede tener contaminación, están echando un hidrófugo o están utilizando un elemento para lavar la fachada y puede contaminar la tubería, ¿cierto? Otro es por las zanjas, cuando el material es enterrado, que la profundidad no es adecuada, que lo tiran desde arriba, no lo colocan con cuidado, que el material no es suficientemente compactado, que el material de compactación no cumple las calidades o de compactación o es un material malo, ¿cierto? Entonces, ese es otro problema que afecta sobre todo los tubos plásticos. Un tubo de concreto, por su peso, es mucho menos sensible a este tipo de elementos, como si son los tubos plásticos, son más sensibles. Otro es durante la instalación, que se golpea, muchas veces los golpes son los extremos, hay microfisuras o fisuras, arrastran, golpean los tubos, contaminación, el cementado, utilizan mal cemento solamente o utilizan muy poquito o utilizan mucho, colocan los tubos desalineados de los accesorios, esto me genera una tensión que puede generar una falla posteriormente, la soportería no la hacen bien, ¿cierto? No colocan soportería o lo hacen muy mal. Los atraques los hacen bien, las juntas de expansión, cuando manejo temperatura, 40, 50, 60 grados de temperatura del fluido, no hago juntas de expansión, o a veces utilizo materiales, un ejemplo, tengo una tubería RD9 y meto un RD13.5, le bajo la calidad a la material, ¿cierto? Entonces son elementos que podemos ver que a veces se ven en el proceso de instalación. En el uso tenemos la parte que se generan sobrepresiones, ¿cierto? Prender y apagar el equipo, ¿cierto? Tenemos que a veces los calentadores no le fallan las válvulas que tenemos de temperatura, ¿cierto? Entonces se sube la temperatura a más de lo que soporta el tubo, ¿cierto? A veces el sistema puede tener bolsas de aire, ¿cierto? Entonces no tenemos válvulas expulsoras de aire o ventosas. Los apoyos están mal, ¿cierto? Tenemos hay una T o hay un accesorio y está sin ningún tipo de apoyo. Cuando yo tengo accesorios debo apoyarlos al lado del accesorio. Hay vibraciones, ¿cierto? Se puede generar vacíos por mal manejo de las bombas, se puede generar cavitación y esto genera un elemento continuo que van a fatigar prematuramente los tubos. Como yo decía, la idea de un tubo plástico es que dure 50, 60, 70 años, pero este tipo de sobrepresiones o malos manejos o elementos en el fluido hacen que la vida útil de la tubería se disminuya dramáticamente. Y por último, y es el tema de esta charla, es la parte de las sobrepresiones, la fatiga que no se prevé,
la cavitación, las diferentes velocidades que puede adquirir, diseños demasiado justos, ¿cierto? Que muchas veces en diseño nosotros nos vamos por la parte más baja y decimos cumple la presión de trabajo que tenemos y con eso entonces le toman eso, pero no se en cuenta que el tubo va a estar trabajando a una cantidad de variaciones de presión, ¿cierto? O vamos a tener elementos que me van a generar en mi diseño por cavitación y velocidades extras que me pueden afectar la vida útil del sistema de tuberías plásticas. Bueno, viendo ya la parte de las presiones de trabajo, los accesorios, ¿cierto? Generalmente hay que tener en cuenta que la clasificación de presión de las tuberías plásticas no se aplican para los accesorios. Las tuberías y los accesorios trabajan de manera diferente a las presiones que se generan por el manejo de los fluidos. La presión de los accesorios que sea igual a las tuberías, eso va en contra de cómo están los accesorios y cómo van a trabajar los accesorios, diferente a cómo trabaja una tubería. Hay diferentes investigaciones, ¿cierto?, que hablan de reducir la capacidad de presión comparado con respecto a los tubos. La capacidad de presión de un accesorio es diferente a la de un tubo, ¿cierto? Empezando primero porque si uno ve un tubo, el tubo es un elemento que es circular, es largo, ¿cierto? Y cuando viene la presión generada por el fluido, se me genera una fuerza radial, pero es una fuerza que es homogénea. Generalmente la forma que trabaja. Cuando tenemos un accesorio, por lo menos un codo, ¿cierto? Este esfuerzo radial sigue, pero adicionalmente esta curvatura me va a hacer que se genere una presión adicional que trata de enderezar el codo o la T a que sea lineal, ¿cierto? Entonces, esto es una presión adicional que va sobre el accesorio. En términos simples, la presión interna trata de enderezar el tubo, quitarle el ángulo, ¿cierto? Y esto se vuelve un efecto multiplicador, ¿cierto? Debido a la energía cinética, el empuje del sistema, a los picos de presión. Y si yo prendo y estoy apagando la válvula, sobre todo la bomba, sobre todo en los edificios, yo tengo un edificio que aquí necesitan presión para el quinto piso y inmediatamente se prende la bomba y eso me va a generar un efecto multiplicador que en el tiempo me va a afectar la vida útil, ¿cierto? Tenemos otra parte que afecta el desempeño de los accesorios, es la diferencia interna de los accesorios. Si vemos, el tubo es completamente homogéneo, pero el accesorio va a tener diferentes tipos de espesores y va a cambiar. Inicialmente se piensa, hago un accesorio más grueso, pues va a resistir más. Pero el accesorio más grueso tiene varios problemas. En primer lugar, en estos cambios de espesores, aquí se me generan unas sobrepresiones que con el tiempo me van a hacer fallar el accesorio, ¿cierto? Y eso se debe a la forma, la geometría que es diferente dentro del accesorio. Todos los accesorios internamente son diferentes. En realidad, el aumento del grosor de la pared, si tener en cuenta cómo se coloca el material cuando se inyecta, ¿cierto?, puede ser perjudicial para el rendimiento o para el desempeño. Se puede decir que los cambios abruptos en las secciones de las paredes del accesorio, como por ejemplo su núcleo de acople de la pared inicial, concentran una tensión adicional, ¿cierto? Y además de esto, el accesorio tiene que sufrir tensiones normales de la fricción, de presión y expansión y contracción que sufren todos los elementos de plástico cuando hay cambio de temperatura. Si yo tengo un tubo aquí a la madrugada en Bogotá, estamos a 1, 2, 5 grados de temperatura, al mediodía podemos estar a 18 o 20 grados de temperatura, entonces los tubos se están contrayendo y se están expandiendo todos los días y esto me va a generar unas grandes presiones. El tubo tiene una gran ventaja, el tubo tiene cierta flexibilidad que le permite disipar esas tensiones de flexión, presión o expansión. Si nosotros tenemos un tubo de agua caliente, una manera de disipar la presión que genera el calor es que el tubo de agua caliente se expande un poquitico, entonces le ayuda a disipar esas tensiones. El accesorio no.
el accesorio es más rígido. Entonces el accesorio aparentemente aguanta más, no se inmuta, no le pasa nada, pero un momento u otro me falla el accesorio. Es un error aplicar la misma clasificación de presión igual al de las tuberías, ¿cierto? Entonces, se entiende que, en primer lugar, este tema nosotros como fábrica o a nivel general nunca le ponemos mucha atención, sino cuando hay un problema, ¿cierto? Todos los fabricantes serios cumplimos normas NTC, cumplimos normas ASTM, tenemos ISO, ¿cierto? Pero nosotros igualamos la presión de rotura del material del accesorio a la presión de rotura del tubo. Entonces decimos, como la presión de rotura es la misma, pues los tubos van a funcionar igual que un accesorio. Pero vuelvo y repito, no se tomaron los efectos a largo plazo que pueden tener la diferente geometría interna del accesorio, cómo es la hidráulica, cómo cambia de dirección el flujo y las presiones que generan, ¿cierto? Y que internamente el accesorio pues va a tener una geometría diferente y que varía de fabricante en fabricante. Además es importante seleccionar el material, los compuestos que se utilizan, ¿cierto? Hacer una colocación adecuada del material, tratar en los diseños eliminar los cambios abruptos de la geometría, ¿cierto? Para que el fluido pueda fluir sin problemas, ¿cierto? Racionalizar los diseños, pues como para dejar de la mejor manera para que el flujo sea lo más homogéneo, ¿cierto? Pero eso generalmente no se ve, ¿cierto? Al momento que yo sepa, no existe ninguna norma que le diga a uno, oiga, si usted tiene un tubo, maneje esta presión. Si usted tiene un accesorio de PVC, maneje otra presión diferente a la del tubo, ¿cierto? Hay que tener presente, como decía inicialmente, que los accesorios plásticos, por lo general, y lo que conozco son o Schedule 40 o Schedule 80. Los tubos pueden ser Schedule 40 o Schedule 80, o pueden ser desde RD9 hasta RD64. Pero si yo tengo un tubo RD64, los accesorios generalmente son Schedule 40. Y si yo tengo un tubo RD9, un RD11, generalmente los accesorios son Schedule 80, ¿cierto? La práctica común de la industria dice que la presión del accesorio es igual a la del tamaño y el schedule de la tubería correspondiente, pero la experiencia nos dice que cuando tenemos válvulas de cierre rápido o la posibilidad de oleadas cíclicas, como en el caso que comentaba, que la bomba continuamente se prende o se apaga, las clasificaciones de presión de los accesorios deben calcularse al 60% de la clasificación de la tubería equivalente en el schedule, ¿cierto? Esto nos da un factor de seguridad bueno, ¿cierto? O adecuado para hacer nuestros diseños. Entonces, si yo tengo un tubo Schedule 80 en 4 pulgadas, que en 4 pulgadas es un tubo para 320 libras por pulgada cuadrada, si el accesorio es Schedule 80, ese accesorio estará trabajando al 60%, o sea, ese accesorio está trabajando para 192 libras por pulgada cuadrada. Y si el accesorio es Schedule 40, está trabajando a 132 libras por pulgada cuadrada. Esta condición no se ve y generalmente en diseño dice yo tengo un tubo Schedule 80, entonces en 4 pulgadas el accesorio es a 320, el tubo es a 320 y el accesorio es a 320, pero esto hay que mirarlo que no es a 320 sino a 192. Si tengo en 1 pulgada y el accesorio es Schedule 40, que es para 450 libras por pulgada cuadrada, el accesorio en 1 pulgada es para 200 libras por pulgada cuadrada, ¿cierto? Y si es en Schedule 80 es para 320. Esta información comenzaremos primero por nosotros, ¿cierto? La tenemos en catálogos de Durma, no lo tenemos en Colombia, pero lo tenemos en Centroamérica, está en el catálogo de IPES, pero también lo podemos encontrar en catálogos de Charlotte, en catálogos de Spears, en catálogo de George Fisher. O sea, las fábricas, básicamente si uno entra a las fábricas grandes, ¿cierto? Tienen esta diferencia de presión
entre un tubo y un accesorio. Si yo tengo en este caso, ya no tengo un accesorio, una tubería Schedule 40, sino Schedule 80, entonces tengo un tubo PVC RDO, RD 13.5 que es para 315 PSI y estamos, digamos, a 3 pulgadas, ¿cierto? El tubo será para 315 PSI y el accesorio Schedule 40 será para 156 y el Schedule 80 será para 222 PSI. Entonces, si yo voy a, entonces la presión de trabajo que voy a tener en el sistema, si está por encima de los 222 libras, eventualmente el accesorio se me va a fatigar más rápidamente y va a tener problemas en el mediano plazo o en el corto plazo. Ya para finalizar, ¿qué se recomienda a nivel de diseño? Hombre, no hacer los diseños tan justos, ¿cierto? Hay que tener presente que se sobreesfuerzan y se fatigan muy pronto el material. O sea, no debemos ser muy justos en los sistemas, ¿cierto? Debemos tener un grado de prevención, un factor de seguridad. Un profesor decía que el factor de seguridad era el factor de ignorancia que tenemos en el desempeño, teniendo en cuenta que van a haber muchos esfuerzos que no se contemplan cuando es un diseño a la vida real. No es solamente cumplir la presión de trabajo, hay muchas fluctuaciones que se generan que afectan el desempeño a largo plazo de la tubería plástica. Los tubos y los accesorios deben tener una vida igual a la vida útil del edificio. Entonces, esto es muy importante. Yo coloco un tubo dentro de una cimentación, lo coloco dentro de una mampostería, dentro de una placa, y nosotros debemos hacer que la vida útil del tubo sea igual a la vida útil de la estructura del edificio, ¿cierto? Hay que tener presente la diferencia de la presión entre un tubo plástico y un accesorio schedule. Tener presente que uno debe diseñar con el mejor tubo, con el mejor accesorio. Y este incremento de valor es marginal. Si uno se pone a ver, no sé, pero en una obra, aproximadamente el 3-5% del costo de un proyecto es el diseño, instalación y material de la tubería. Entonces, pasar de un tubo de un RD21 a un RD13.5 o a un RD9, eso es una afectación marginal, no me va a afectar mucho, ¿cierto? A lo que vale el costo del proyecto. Nuestra recomendación es diseñe con los mejores tubos accesorios y utilice de esos tubos accesorios la mejor resistencia, que eso nos mejora el desempeño y la confiabilidad de nuestros proyectos. Bueno, no sé si hay preguntas. Escucha, media hora exacta. Se ha contabilizado el tiempo, ingeniero. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte a la capacitación del ingeniero Luis Fernando? Ingeniero Luis, muchas gracias, excelente capacitación. Sí, las gracias. Aprendí bastante, no tenía ni idea de todo este tema de los schedules y nunca había oído hablar ni siquiera del RDE. Muchísimas gracias, fue muy bien ilustrado. Bueno, sí, me disculpan que fue muy rápido y a veces uno en esto se tira más tiempo y hay cosas que, pues, que aparentemente son sencillas, ¿cierto? Pero a veces nosotros como fabricante vemos que en las obras, sobre todo cuando el edificio es alto, ¿cierto? O cuando es un sistema complejo hidráulico, que un centro comercial o algo donde se ve un área muy grande, los accesorios comienzan a fallar y a fallar y entonces fallan los de color blanco, fallan los de color azul, los de color verde, los de color amarillo, ¿cierto? Y al final lo que nosotros hemos llegado a la conclusión es que de pronto la presión a la cual está trabajando el accesorio es muy menor a la que está viviendo día a día, ¿cierto? Entonces muchas veces y nos me echo la culpa como fabricante, que nosotros a veces con el diseñador no somos lo suficientemente claros en decir este tipo de problemas que se van a presentar. Vale, ingeniero, muchísimas gracias.